quedé realmente en shock cuando vi lo que comía y lo que él decía que realmente uno pues comía demasiado. Y eso realmente es lo que nos lleva pues a aumento quizás de enfermedades crónicas. Él como endocrino explicaba esa parte me pareció bastante llamativo. Un aspecto que no les mencioné en la clase es el cambio climático y que no solamente el concepto de las enfermedades crónicas vienen a cambiar la epidemiología. Y no les mencioné el COVID. El COVID fue un virus que apareció, no sabemos bien ni de dónde, ni cómo, ni por qué, pero apareció, creado o no creado, espontáneo, mutado, whatever. Pero todas estas situaciones del cambio climático afectan lo que es la fauna, la flora, los cultivos, ¿verdad? Favorece, por ejemplo, a las apariciones de más diarreas, puede haber malnutrición si se pierden los siembros, ahora que pasó un huracán por Luisiana, que no sabemos, ¿verdad? Las grandes lluvias, recordemos Otto en Panamá, los estragos que produjo. Entonces, todo eso, ustedes los que viven de Chiriquí ya saben cómo quedó las tierras altas la última vez que hubo, ¿verdad? Estas tormentas tropicales que nos afectan. Sabemos que a más lluvia, más riesgos de mosquitos, más malaria, más dengue, más chikungunya, más Zika, todos esos virus que han venido apareciendo justamente por el cambio climático que antes pues no estaban presentes. Y eso cambia nuestra epidemiología, cambian las enfermedades. Yo a la edad de ustedes, cuando yo estudié epidemiología, cuando yo estudié infectología, yo no estudié jamás Zika. Dengue existía, sí, eso se tocaba, pero realmente ninguna de las que hemos tenido que aprender ahora, porque aparecieron con nosotros. Los que vienen detrás de usted van a tener que aprender también de COVID porque hemos vivido, nosotros vamos con la historia, como digo yo, y así pues van modificándose obviamente la epidemiología de los países. Lo otro también, pues, se sabe que las infecciones respiratorias se favorecen con esos cambios extremos de temperatura, sobre todo, pues, en las personas adultas mayores que ya tengan alguna condición respiratoria de base. El otro hecho, por ejemplo, el deshiele de los polos, el aumento de los niveles de agua, hace también que algunas áreas ya no sean habitables, y es lo que se está viendo. En Panamá tenemos algunas áreas de Gunayala que han desaparecido o están desapareciendo, se están hundiendo las islas que estaban antes presentes, y así va a ocurrir en el resto del mundo, y eso pues va modificando nuestra epidemiología. Esta fue la pirámide proyectada o calculada de lo que es el censo de 2000, o sea, del 2010 la proyectaron para el 2013, y como les decía, pues esa forma como se va modificando. Esta es la esperanza de vida al nacer, va en aumento. Cada persona que vaya naciendo hoy día va a tener mayor probabilidad de vivir más tiempo. Nuestro promedio de edad de expectativa de vida en este momento oscila alrededor de 78 años, es decir, que los que nacen en este momento se espera que por lo menos puedan vivir 78 años. Por otro lado, la natalidad, pues definitivamente cada vez es menor. De hecho, de ustedes, son muy pocos los que tienen hijos, sobre todo las mujeres. Los varones, pues no hay problema, se buscan chiquillas y pueden tener todos los hijos del mundo. Pero nosotras, pues, tenemos una fecundidad limitada. El hombre tiene una fecundidad hasta los 90 años comprobada. Las mujeres pueden oscilar entre los 45 y 55 años su vida fértil, siendo la más óptima antes de los 30 años. No quiere decir que después de los 30 no se pueda tener hijos. Yo tengo 2 después de los 30, 2 antes de los 30. Y realmente, pues, el punto es que se retrasa ese proceso de ser padres por múltiples razones, entre ellos nosotros pues por la educación y demás. Y las causas de muerte, que es importante porque se muere nuestra gente, y según el censo del 2012, y eso se mantiene, tenemos presente, aparece como número 1 individual los tumores malignos, las enfermedades cardíacas, y en tercer lugar los accidentes, suicidios, homicidios y otras violencias. Sin embargo, déjame ver si aquí está eso, yo creo que aquí, ajá. Cuando nosotros agrupamos las enfermedades del sistema circulatorio,
ellas ocupan el primer lugar por encima de los tumores malignos, ¿ok? Y de las causas externas. Si lo vemos individual, parecieran los tumores, pero cuando agrupamos, vamos a ver los números, cuando agrupamos, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedad cardiovascular, otras enfermedades del corazón, diabetes mellitus, que al final son condiciones cardiovasculares, sobrepasan muchísimo lo que son los tumores malignos. Entonces, realmente nos estamos muriendo son de enfermedades cardiovasculares principalmente. La morbilidad en Panamá sigue siendo la hipertensión arterial. Esto también fue para el censo del 2010. En Panamá se hizo, no sé si recuerdan, hace, ¿qué? 2 años, creo que fue justo antes de la pandemia, se usó un pequeño censo sobre enfermedades donde le tomaban la glicemia y la presión a las personas y descubrieron el agua tibia, que lo que más tenemos es hipertensión, ¿verdad? De todas las enfermedades crónicas. Es algo que ya se sabía y que se sigue manteniendo. Y la morbilidad arriba de 65 años también es de hipertensión. Bueno, lo que les decía, que lo más característico de la transición epidemiológica es el desplazamiento de las enfermedades infecciosas por tumores y enfermedades crónicas degenerativas y obviamente lo que es la violencia y los accidentes que antes no se daban. Entonces, ante esa transición epidemiológica, pues tenemos que modificar el perfil de demanda en salud y tenemos que enfocarnos en lo que son las presencias de enfermedades crónicas y degenerativas que exigen mayor tratamiento, mayor diagnóstico o un diagnóstico más temprano, más rehabilitación y obviamente es un poco más compleja y costosa, pero si nos preparamos es mucho más sencillo. Esto es más o menos un poquito de lo mismo. Aquí les enseñaba lo que era agrupado por provincia. A ver, ¿dónde se mueren más las personas por enfermedad cardiocerebrovascular? Realmente tenemos diferentes años. Vamos a ver, Los Santos es una población que muere más con este tipo de enfermedades. Factores, probablemente una población envejecida, probablemente una dieta rica en grasa, ¿verdad? Pudieran ser factores que están asociados, entre algunas otras cosas. La provincia de Herrera, esta gente come muy parecido, ¿no? Aquí tenemos a Chiriquí. Chiriquí está por debajo, está como en el medio, para los chiricanos. No es que comen súper bien, pero quizás comen un poquito menos de grasa que Los Santos. Bocas del Toro, llamativamente para el censo, pues no era un gran porcentaje, sin embargo, pues una población más pequeña que la de Los Santos y la de otras provincias. Las comarcas, pues siempre hay un subregistro, así que no sabemos, aunque yo recuerdo haber estado en autopsia de grupos indígenas, que cuando el patólogo, recuerdo, le abría las arterias, me mostraba, eran muertes por mordeduras de ofidio, las que vi, y las arterias limpias, o sea, lo que tenían de grasa en la parte interna de los vasos sanguíneos era prácticamente nada, y era muy llamativo, y es que la dieta obviamente era diferente. Ahora, no es que comer grasa es extremadamente malo, el problema son las cantidades, ¿no? Nuestro cuerpo también necesita algo de colesterol, pero todo controlado, todos los excesos, los extremos son malos. De los tumores malignos, pues tenemos obviamente el cáncer de próstata, que si bien es una neoplasia que está presente en el hombre, muchas veces el hombre por su creencia, por su miedo, por su cultura, machismo, retarda su evaluación prostática y obviamente se detecta tardíamente las neoplasias de próstata. Es importante para los caballeros del grupo que si tienen antecedentes heredofamiliares de diagnóstico de cáncer de próstata, sobre todo en edades más jóvenes, 60, 50 y pico, tomar en consideración pues evaluaciones tempranas de la próstata, ya que es curable realmente. Igual ocurre con el cáncer de mama. El cáncer de mama, estos dos no son prevenibles realmente, como tal. Hay campañas mal dirigidas, prevén el cáncer de mama, hazte tu mamografía a tiempo. Realmente haciéndome la mamografía yo no voy a prevenir nada,
ya he visto como que han tendido a cambiar un poco lo que decían, porque eso es lo que mencionaban antes, y es simplemente hazte un diagnóstico temprano, igual con el tacto rectal y el PSA. Tenemos aquí el cáncer cervicuterino, también si tenemos pues el tamizaje oportuno, podemos diagnosticarlo probablemente también localizado. Y ya tenemos las otras neoplasias, como la de colon, como la de piel, que en Panamá pues las personas muy blancas tienen, aquí tenemos bastante sol, y si no tienen la cultura de cuidarse la piel, pues tenemos riesgo de desarrollar neoplasias. Y los cánceres o neoplasias de pulmón, tráquea y bronquios, que usualmente lo vemos más en fumadores, ya sean pasivos o activos. Aquí, por ejemplo, el de la próstata, la mortalidad ha descendido en los últimos años. Las campañas fueron como más enfocadas justamente en detección temprana y obviamente, como les decía, la mortalidad disminuye si se diagnostica tempranamente. En cuanto a la violencia, yo les decía que pues definitivamente la gente mayor no es la que más muere en accidentes de tránsito, suicidios y homicidios, sino más bien las personas jóvenes. Y las provincias obviamente más violentas, Panamá, Panamá Este, Oeste, todo lo que es el área metropolitana, San Miguelito, ni se diga. Tenemos a Colón, que esto fue el registro de 2015. Yo diría, pues ahorita mismo Colón está fuerte en ese aspecto, la tasa de mortalidad por violencia. Coclé también ha cambiado en los últimos años, se ha convertido en una provincia también un poco violenta, hay mucho consumo de alcohol en la gente joven. Y bueno, vemos ahí el comportamiento de las distintas provincias. Vamos a ver acá, eso ya lo mencionamos. Siempre vamos a encontrar obviamente que los hombres tienen mayor accidentes de tránsito en cuanto a la mortalidad por grupo de edad. Aquí tenemos pues que las personas mayores también manejan, también pueden tener accidentes definitivamente, y los hombres son los más expuestos. Ahora, ya eso se va modificando. Yo creo que las mujeres manejamos tanto como los hombres y quizás estamos al mismo ritmo. En cuanto hablamos de comorbilidad, sabemos que es la presencia de dos o más enfermedades simultáneamente. Más del 50% de los adultos mayores tienen 3 enfermedades, y después de los 80 años es probable que cerca de un 80% de los pacientes tengan múltiples comorbilidades, o sea que a más edad, mayor probabilidad. Y lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay comorbilidades sinérgicas, es decir, que una potencia la aparición de discapacidad de la otra. Entonces, si tengo pues dos condiciones definitivamente que se suman y me pueden llevar a mayor discapacidad, pues estamos con mayor probabilidad de tener algún síndrome geriátrico como tal. ¿Qué paciente nosotros vamos a considerar como un paciente con un alto riesgo geriátrico? El adulto mayor que sea arriba de los 80 años, que viva solo o con muy poco soporte familiar, pacientes que han tenido múltiples hospitalizaciones, ¿verdad? Los que han enviudado en el último año o últimos 6 meses. Para los hombres es todavía peor que para las mujeres, si no tienen una buena red de apoyo. Las caídas a repetición, los trastornos psicogeriátricos, hablemos de depresión, trastorno neurocognitivo, la polifarmacia, ¿verdad? Y la institucionalización. Entonces podemos tener un paciente viudo de 85 años, ¿verdad? Que se ha caído múltiples veces y que tiene trastorno depresivo y que toma 5 medicamentos. Ese paciente existe, ese paciente obviamente si una de esas condiciones lo convierte en un paciente de alto riesgo, pues mucho más el paciente que tiene varias de estas condiciones. Cuando hablamos de discapacidad, pues obviamente pensamos en la pérdida de la capacidad para hacer aquellas actividades usuales que podemos hacer previamente, y alrededor de un 20-25% de los adultos mayores tienen discapacidad. Puede ser discapacidad progresiva,
o una discapacidad abrupta, pero igual sí hubo, esto se ha estudiado en Panamá y alrededor de un 20-25% de los ancianos tienen discapacidad. Y obviamente una cosa es discapacidad y otra cosa es inmovilismo. Yo puedo tener una discapacidad porque tengo una artrosis de rodilla y utilizo un bastón para hacer mis actividades, pero si no uso bastón, no tengo ningún aditamento, me duele mucho la rodilla y no me puedo parar de la cama, no me puedo parar de la silla, me voy a quedar encamada, voy a perder mis propiedades de movilidad, voy a tener una atrofia muscular acelerada y me voy a encamar. Entonces, una discapacidad no intervenida oportunamente me puede llevar a dismovilismo. Yo estaba estudiando geriatría, yo estaba en estaba en mi segundo, tercer año de geriatría, cuando se hizo un estudio en Panamá de Senadis en el 2006, para medir lo que eran los niveles de discapacidad. No lo han vuelto a hacer de esa manera, fue un estudio espectacular, publicaciones muy buenas. De hecho, recuerdo que nos llevaron a hacer una práctica, no recuerdo ni quiénes, pero fue a un hotel, donde nos daban una discapacidad a cada uno de nosotros. A mí me tocó que no podía caminar y que tenía que estar en una silla de rueda. Me tuve que montar en el elevador sola, tratar de bajar el elevador, llegar abajo al lobby del hotel y salir hasta la calle. Y fue la cosa más horrorosa que sentí en mi vida, desde cómo me miraba las personas que no sabían que yo estaba en una prueba, básicamente. Iba acompañada de alguien, pero ese alguien nada más iba como por si tenía alguna dificultad seria, ¿no? En principio iba sola. Y no alcanzaba, no tenía cómo tocar ni siquiera los botones del elevador, porque estaban muy altos. Y el desnivel hacia la calle, por poco me voy a la porra, si no me agarra la persona que me estaba apoyando para la actividad. Y realmente pues igual le tocó a alguien ser ciego y demás, y realmente la sensación de tener una pérdida de una función es muy triste, es bastante seria, y creo que fue una práctica que me hizo ver como ese punto desde otra manera que quizás uno, si no lo vive, no lo entiende. Entonces, esta, como les digo, fue un estudio que se hizo muy, muy interesante. Llamaba la atención que la mayor discapacidad era en el sexo femenino, y probablemente habían factores biológicos como el sedentarismo, más grasa visceral, la disminución hormonal que obviamente a nosotros nos afecta, y también las perspectivas de curso de vida, por ejemplo, la desnutrición, la obesidad, el estrés crónico al que la mujer está sometido. Recordemos que la mujer tiene dobles funciones, el estrés de la casa, los hijos, y si aparte es profesional, pues eso es todavía un estrés triple. El embarazo temprano. Y el embarazo temprano, no solamente yo como madre, sino yo como hijo. Es decir, si yo soy hijo de una mujer que concebió temprano, pongamos que hay niñas de 9 años dando a luz, en donde yo trabajo, en el Hospital de la 24, lo hemos visto, yo nada más oigo los comentarios de trabajadoras sociales impactadas, 9 años dando a luz, 10 años dando a luz. Esas criaturas no están ni formadas en su organismo, ni de seguro tuvieron una nutrición adecuada, así que esos seres vienen ya con ciertas deficiencias desde su concepción, y todas las enfermedades que en el camino se presentan. Y las dos teorías de la morbilidad, que les decía, hay una de la compresión, de comprimir, de la morbilidad, en el que se espera que haya aumento en la expectativa de vida hasta un límite, y se espera que la morbilidad y la discapacidad disminuyan progresivamente, ¿verdad? Basado en que vayas a tener una mejor calidad de vida y un menor periodo de vida con discapacidad. Por otro lado está el de la expansión de la morbilidad, que se espera que la vida seguirá aumentando, pero cada año de incremento se manifestará como un año adicional de discapacidad. Sus consecuencias obviamente serán un mayor tiempo de vida con discapacidad, y el aumento obviamente de discapacitados en el mundo, llevando a altos costos a los sistemas de salud. Se considera que en los países desarrollados
la que prevalece es la teoría de la compresión de la morbilidad, donde las personas viven hasta un límite y buscando tener la menor discapacidad posible, buscando pues que los sistemas tengan mejor acceso de atención, mayor nivel educativo, de ingresos y el acceso a tecnología diagnóstica de rehabilitación. Las necesidades de atención en salud, pues cómo enfrentar el impacto del envejecimiento, la ampliación de los programas preventivos, de la promoción de salud, descentralización y accesibilidad de los servicios a nivel de atención primaria, no centralizar todo, que las personas busquen todo en los hospitales, pues eso no es correcto, es costoso. Si usted vive, por ejemplo, en el sector, voy a poner un ejemplo, donde yo trabajo, el sector de la 24, y usted tiene una cita en el complejo hospitalario, un taxi, pongamos, me puede costar alrededor de $20 hasta $25, dependiendo de cuántos quiera sacarme el taxista. Si vivo, por ejemplo, en el área de Brisas, San Antonio, más o menos, por esta área más hacia acá, más hacia el centro, puede costarme $10. No todo el mundo cuenta con recursos para facilitar su desplazamiento, no todo el mundo tiene la funcionalidad para montarse en un metro, ¿verdad? O en un autobús. Y pues definitivamente por eso hay que descentralizar la atención para la población adulta mayor. Y debe haber como lugares más puestos o atención comunitaria, donde hayan interacciones con las personas de su edad, ¿verdad? Donde ellos puedan pues intercambiar experiencias, momentos de ocio, que en Panamá pues nos falta todavía. Este era pues parte de lo que íbamos a mencionar. Déjame... Aquí. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Por mi parte no, doctora. ¿Escuchan? No escuchan todavía. Bien, vamos a tocar parte de esta y la terminamos en la próxima clase. Vamos a hacer también unos minutos de esta. Bien. Siempre se ha intentado buscar de qué manera nosotros podemos detener el envejecimiento. A nadie le gustan las arrugas, a nadie le gustan las canas, a nadie le gusta pensar en que puede tener discapacidad, así como ustedes lo estaban mostrando. Y es por eso que han intentado encontrar por qué las personas envejecen y si hay alguna manera de bloquear ese envejecimiento. Realmente pues ha sido infructuoso, aunque hay clínicas anti-aging, hay médicos anti-aging, o creen que son anti-aging, pero realmente frenar el envejecimiento no es algo tan simple. Recordemos que cada parte de nuestro cuerpo, yo les mencionaba, envejece de una manera distinta, y eso justamente es una de las características que hace que sea un poco difícil frenar el envejecimiento.
Entonces, hay varias teorías, algunas ustedes ya van a ver que conocen de ellas por otras características populares, pero voy a mencionar algunas que son pues las más relevantes. Hay muchísimas teorías y de seguro van a seguir saliendo. Repasamos lo de las características del envejecimiento que les había mencionado anteriormente, que es universal, ¿verdad? Todos los seres vivos envejecen, las plantas, los animales, todos, los seres humanos. Es irreversible, no puede detenerse ni revertirse. Es heterogéneo, individual. Se me salió esta cosa. Cada especie va a envejecer de una manera distinta y también pues de sujeto a sujeto y de órgano a órgano. Es deleterio, es decir, que lleva a una pérdida de la función de manera progresiva y es intrínseco porque no es debido a factores ambientales modificables. Por otro lado, las teorías que involucran lo que es sobre el envejecimiento, tenemos que existe lo que es el error catastrófico, el entrecruzamiento, desgaste, radicales libres, marcapaso y genética. Algunas se separan como teorías moleculares y teorías celulares, otra sería clasificaciones más antiguas, pues hablan de otros términos que no le voy a mencionar. Bueno, ahí lo tengo, las teorías estocásticas y no estocásticas, casi no usamos estos términos ya, pero las estocásticas pues incluyen aquellas que quieren que ver con el tiempo, con el envejecimiento, como la teoría del error catastrófico, de entrecruzamiento, de desgaste y la de radicales libres. Las teorías moleculares habla de que todos los individuos de una misma especie tienen una duración muy similar, de ahí que los perros vivan más o menos lo mismo, los seres humanos más o menos lo mismo, ¿verdad? Los gatos, los hámsters, cada animalito, cada ser vivo tiene una expectativa de vida muy similar y los diferentes individuos de especies distintas viven de manera diferente. Esta teoría se basa en la presunción de que existe ya un programa genético que determina cuánto va a vivir cada especie. Y la expresión de este programa genético se puede ver afectado por factores ambientales. Es por eso que usted puede tener, por ejemplo, gemelos idénticos que van a envejecer distintos si usted los separa ambientalmente a ellos en un tiempo determinado. Usted agarra a un niño, a otro niño, lo coloca en familias diferentes, alimentaciones diferentes, ambientes diferentes, y es probable que el envejecimiento de ellos, a pesar de tener un código genético idéntico, sea muy distinto al momento de envejecer. Y es ahí el papel del factor ambiental. Entonces hay mucha gente que tiene miedo y que, ay, pero es que mi genética es una parte que no es despreciable, pero tenemos también el componente modificable que es el ambiental. Está la teoría del error catastrófico, que es una teoría modificada ya para el año 70, que postula que con la edad surgen una serie de errores en los mecanismos de las síntesis proteicas, de manera tal que se van generando proteínas anormales y llega entonces a crear proteínas defectuosas. Entonces no se producen proteínas normales, sino que van multiplicándose errores en las próximas generaciones de proteínas, lo cual llega al final en una pérdida catastrófica de esa homeostasis y por ende a la muerte celular. Según esta teoría, dice pues que las proteínas van perdiendo esa capacidad de síntesis y que vienen defectuosas, pero realmente se ha visto que no, que algunas proteínas que surgen más que nada de las modificaciones postsintéticas y no de los trastornos de la síntesis, es decir, se sintetizan normales y después es que vienen las modificaciones proteicas. La teoría del entrecruzamiento, que con el paso del tiempo hay una acumulación de errores en la síntesis proteica, que en el último término determina el daño en la función celular. Pero hay poco sustento todavía para esta teoría, recordemos que son simplemente teorías. Alguna de ellas pues trata de explicar, por ejemplo, las cataratas, el entrecruzamiento,
en la que ahí está las proteínas del cristalino se glicosilan, es decir, el azúcar se entrecruza con las proteínas y lleva al desarrollo de las cataratas. Es una, pues, las cataratas tratan de explicarlo de esta manera desde el punto de vista de envejecimiento, y de hecho la glicosilación de las proteínas es una de las teorías de por qué envejecemos y por qué los diabéticos envejecen más aceleradamente que la población no diabética, justamente porque el tiempo de exposición de la glucosa con las proteínas del cuerpo llevan a que éstas sufran modificaciones que pueden acelerar el proceso de envejecimiento. De allí que, y en eso están de acuerdo también los endocrinos, los excesos de azúcares no son favorables para nuestro cuerpo, igual que el exceso de carbohidratos, porque al final se convierten en azúcares. ¿Qué me dicen de las frutas? A ver, ¿quién me da la opinión de la fruta? ¿Es bueno comer mucha fruta, poca fruta, nada de fruta? De antemano les digo que a mí me gusta la fruta, pero ¿qué creen ustedes de la fruta? Si les estoy diciendo de los azúcares y la dieta. Es bueno comerlas en cantidades apropiadas. ¿Por qué? Porque también es como los vegetales, que hay personas que comen mucha zanahoria y entonces por un exceso de betacaroteno la piel se le vuelve naranja. Entonces no siempre es bueno excederse con frutas y vegetales solo por pensar que son saludables. En el caso de las frutas hay que recordar que al final se metaboliza en azúcar. Tiene fructosa y al final el metabolismo lleva a azúcar. Tu cuerpo lo identifica como azúcar. Entonces, se los menciono porque los diabéticos a veces se pasan en fruta pensando que es muy, muy saludable. No solamente los diabéticos, todos nosotros, pensando que la estás, como digo, la estamos botando comiendo fruta bien healthy, pero ojo, el cuerpo lo identifica como azúcar. Y como bien dice el compañero, sí es nutricionalmente importante, tiene vitaminas, tiene minerales, pero comerlo en pequeñas porciones, o sea, cantidades controladas. Y esas cantidades controladas, ustedes se admirarían la cantidad controlada que es comer fruta controlada, una tajada de piña, una rebanada de sandía, pues 12 uvas, un guineo chiquito o medio guineo si es un poquito más grande, y les aseguro que ninguno de ustedes se come esa cantidad de frutas, sino más. Entonces, es algo interesante esa parte nutricional, pues a veces ni yo la cumplo, la verdad. Cuando yo comer fruta me como una manzana grande, un guineo grande y todo lo demás, pero realmente sabemos que no debería ser grandes cantidades si tomamos en cuenta pues, el hecho de que se pueden realmente glicosilar proteínas en nuestro cuerpo. La otra es la teoría del desgaste. Déjame ver, ya nos queda poco tiempo, vamos a hablar de esta y terminamos. La teoría del desgaste propone que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables, es decir, que esas partes se le van acumulando daños, se deteriorando, hasta que lleva a la muerte de las células, de los tejidos, de los órganos y obviamente de todo el cuerpo. Y que la capacidad de reparación del ADN tiene que ver con esa longevidad que pueda tener cada especie. Los estudios en animales no han demostrado una declinación en esa capacidad del ADN en los animales que envejecen, es decir, que todavía, a pesar de que envejecen, es capaz de repararse. Y eso realmente es alguna de las cosas que se siguen estudiando para saber si realmente se acumula daño en el ADN con el envejecimiento. Y por último, la teoría de los radicales libres, que es la que ustedes quizás más conozcan, de ahí el uso de antioxidantes, de tomar vitamina E, C y todas las vitaminas habidas y por haber para evitar el envejecimiento, entre comillas, y es la teoría que propone que el envejecimiento se debe a una acumulación de lo que son los radicales libres que producen pues obviamente daño a los diversos tejidos, ya que son moléculas inestables y altamente reactivas que obviamente pues pueden generar daños a los cromosomas y a ciertas macromoléculas como el colágeno, la elastina que está en nuestra piel, a los lípidos y demás. Bueno, vamos a quedar en esta teoría de los radicales libres y la vamos a continuar la próxima semana
con lo que sigue también de clase. Así que los veo, que pasen bonita noche. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, profe, pase buena noche.